Muy bien. Perfecto, pues vamos a continuar con la parte de evaluación del cuadrante superior y ahora lo que nos tocaría es hombro. Para esta parte vamos a dividirnos la evaluación. Nos vamos a ver primero la zona de amplitud articular. Después haremos algunas pruebas muy específicas para la parte de fuerza. Quisiera mostraros un video donde se puede integrar algo muy padre también para las pruebas ortopédicas. Realizaremos esa práctica y después realizamos las pruebas ortopédicas de hombro, que me imagino que ya saben que son muchísimas y que los clústeres, entre más cantidad de pruebas se puede hacer para una sola patología, podemos llegar a tener mayores valores predictivos de probabilidad positiva, que es la variante estadística que se ha medido en los clústeres, para un diagnóstico patológico, sobre todo cuando esto se puede correlacionar con síntomas. Muy bien, primero de amplitud articular. En esta imagen me gustaría que nos centremos en el gesto biomecánico. Recordábamos que el hombro, en un ejemplo de abducción, que es uno de los más típicos, llega a tener 180 grados de movilidad en toda la articulación. Eso contando que desde una posición anatómica, la palma o nuestro dedo medio apunta hacia el techo, ¿cierto? Esto se puede generar porque el 60% del movimiento lo realiza la articulación glenohumeral. Eso hablaría del rango que en la imagen que está proyectada sería de la escápula hacia el húmero, ¿verdad? Y serían 120 grados. Y el resto de movilidad está ligado a la escápula. Y esta escápula va a tener dos gestos particulares o dos mecanismos particulares para tener el deslizamiento. La clavícula y el movimiento de la escápula sobre la parrilla costal. Por lo tanto, la evaluación de la clavícula y la evaluación del movimiento de la escápula serán claves para poder tener este tipo de movimiento. Al hablar cuando estábamos hablando sobre la especificidad y la relación que tienen las pruebas con los síntomas, a nivel científico nos encontramos un tope o una complicación, porque no hay una prueba que sea 100% fiable. De hecho, no existe ninguna prueba que sea 100% fiable para confirmar diagnósticos, a los gold estándar, pero además de que no existe ninguna en el hombro, tenemos una complicación porque todavía es más difícil. El hombro tiene unas características de irritabilidad muy amplias. Por lo tanto, la identificación de síntomas, pero sobre todo el alivio de síntomas, serán una de los objetos diana para poder tener un diagnóstico tanto patológico como funcional. De cara a la valoración del complejo articular, bueno, ustedes saben que, lo que les he dicho, ¿no? 120 grados, 60 grados en la escapulotorácica, 120 grados en la glenohumeral, y los movimientos los vamos a hacer en el plano fisiológico. Lo que nuestros médicos nos pidan cuando estemos haciendo el telemedicina es que le digamos a nuestros pacientes que hagan flexión, abducción, rotación interna, rotación externa, eh, y que podamos tener todos los rangos de movimiento fisiológico, inclinaciones y algo que pueda llegar a reproducir síntomas. Después de esto, vamos a tener que cuantificarlos. La cuantificación puede ser por medio de un goniómetro, como habitualmente lo realizamos, y esto no nos va a generar ningún problema de fiabilidad. De hecho, casi todas las personas que estamos en el entorno clínico necesitamos hacer una gonometría de hombro siempre, ¿no? Solo recordar algo, las rotaciones son mejores si se realizan en supino, ¿eh? En, para que hagamos la rotación interna y rotación externa. Son más fiables que las rotaciones en sedente u otras mediciones. Pero bueno, de cara al componente articular y lo que les decía, al alivio de síntomas. No sé si conozcan a Jeremy Lewis. Es un autor, un fisioterapeuta, tiene una clínica que solo atiende hombro en Londres. Y Jeremy lo que ha propuesto es un modelo para la examinación del hombro efectiva, es un modelo fiable. Este modelo no tiene mucha complicación, o sea, sí tiene mucha complicación en cuanto lo estuvo realizando porque tuvo mucha calidad metodológica y lo ha estado realizando durante mucho tiempo. Pero en el enfoque biomecánico es muy sencillo de entender.
Una de las características con las que Jeremy Lewis empezó a generar todo su producto de investigación fue por medio de este tipo de artículos, ¿no? Donde nos describen que las posturas y la biomecánica que tiene el hombro es tan compleja que múltiples factores pueden generar un agravamiento o una mejora en la sintomatología. Desde la cifosis, porque estábamos hablando de los 60 grados que realiza el movimiento en la escapulotorácica, el posicionamiento del esternón, porque de eso dependería el movimiento sobre la clavícula, y las actividades que tenían que ver sobre las cervicales. Ellos realizaron un estudio donde por medio de tape modificaron los patrones posturales de personas que estaban diagnosticadas con un pinzamiento subacromial y que por lo tanto tenían alguna lesión en el manguito rotador. Lo que verificaron fue que al generarle un cambio en las torácicas y un cambio en las cervicales, se podía generar un alivio de sintomatología. Bajo este indicador podríamos tener tratamiento. ¿Me explico? Entonces, bajo estos mismos criterios, ¿me podemos pasar? Bueno, la postura juega un papel determinante en la biomecánica del hombro. Y a partir de esto, comenzaron a realizar con mucha crítica hacia la forma en la que se diagnosticaba el hombro hasta antes del 2011, 2015. Entonces, ese momento fue donde esto estaba como mucho debate. Hubo mucho consenso sobre que la batería de clústeres no son 100% efectivas y si, aunque nos debemos de centrar en los modelos patológicos para poder tener el diagnóstico médico, no podemos olvidar la valoración funcional y los mecanismos que nos van a dar alivio, porque ahí es en donde nos vamos a centrar en la parte de rehabilitación. Entonces, él generó este programa. Es un programa de modificación de síntomas específicamente en el hombro. Él clasificó que el hombro puede modificarse por irritabilidad, o sea, puede disminuirse la irritabilidad a partir de los siguientes componentes. Estas diapositivas igual se las voy a pasar para que tengan los artículos y así. ¿Podemos pasar a la otra, Fer? Aquí está. Este es el protocolo, es el Shoulder Symptom Modification Procedure. Y hace referencia a la forma en la que vamos a identificar las diversas estructuras locorregionales para tener las mejoras biomecánicas en nuestros pacientes. Estos cambios los podemos hacer a partir de 4 elementos. Por un lado, la corrección de la cifosis por medio de un posicionamiento, ya sea activación muscular o un reposicionamiento manual del fisioterapeuta. Puede ser por medio del movimiento sobre la escápula y también sobre la clavícula, que al hablar sobre esto hablamos sobre la importancia de este 30% de movilidad que tiene el hombro. Y después el reacondicionamiento de las cervicales. Las personas que llegan a tener un problema en el hombro habitualmente llegan a tener patrones de síndrome cruzado superior, como nos lo estaba mostrando Liz. Después vamos a ver cómo se valora esto de una forma muy fiable. Y el posicionamiento de la cabeza puede depender también del posicionamiento torácico. Lo hago despacio por si me trabo en el resto del país. Y una de las características es que la mejora en el posicionamiento de la cabeza generará un movimiento más limpio, más ergonómico en el hombro, en estas características. Y el último, que ya no entraría mucho en nuestro protocolo de telemedicina, pero sí es importante, es la corrección de tratamiento. Que el fisioterapeuta sea capaz de inhibir los puntos gatillo, incrementar el movimiento sobre la clavícula o generar un incremento en la movilización torácica para que el paciente, para determinar si el paciente tiene un alivio de esta sintomatología. Por lo tanto, para que podamos tener un arco completo, una medición completa y objetiva de la movilidad activa del hombro, necesitaremos los planos anatómicos que todo el mundo conocemos y después Jeremy lo que propone es esta serie de movimientos activos que nos van a dar información más fiable. Ha examinado un montón de movimientos. Las diagonales de FNP, rotaciones en todos los rangos de movimiento. O sea, tiene como muchas técnicas de movimiento activo por parte del paciente para que podamos tener datos. Y el que más validez tiene es esa serie de movimientos que les voy a presentar. El primero es un movimiento activo en gestos de flexión, ¿no? El segundo es un movimiento activo en gestos de abducción. Tercero es que lleve la mano hacia el cuello, ¿no? Como si se rascara aquí. Después es pedirle al paciente que se rasque por atrás, ¿no? Que lleve la mano hacia la parte posterior.
Y el último sería que se rasque la escápula contraria. Estos movimientos en principio nos dan mayor información sobre la parte de sintomatología. Y la forma en la que se realiza este mecanismo de alivio en el entorno activo del paciente sería de la siguiente manera. Tenemos un paciente sentado, para allá, oblicuo. Claro, eso es. Al paciente le puede doler cuando realiza flexión, ¿cierto? Lo que nos dice el protocolo de Jeremy Lewis es que modifiquemos el tórax y vuelva a hacer la flexión. Si esto mejora, tenemos técnica de tratamiento. Que no mejora, modifiquemos la escápula. ¿Puedo volver a hacer la flexión? ¿Qué duele? Si esto mejora, tenemos técnica de tratamiento. Si no mejora, modifiquemos la cabeza. ¿Puedes volver a hacerlo? Si esto mejora, tenemos técnica de tratamiento. ¿Me explico? El reposicionamiento de la cabeza humeral también juega un papel importantísimo en el movimiento de la glenohumeral. Las descripciones en los movimientos accesorios de movimiento anterior, movimiento posterior, tracción y compresión para generar estabilidad, nos pueden arrojar información muy valiosa sobre cómo modificar el patrón biomecánico sobre la glenohumeral. Y es importante testarlo. Sobre la glenohumeral podemos hacer un movimiento de PA, un movimiento postero anterior, mientras el paciente realiza el movimiento que duele. Podemos realizar un movimiento de AP, donde fijamos el movimiento que duele y mientras estamos haciendo la retracción de la cabeza, podemos generar la compresión para incrementar la estabilidad mientras el paciente realiza el movimiento, o podríamos realizar una técnica de descoaptación de la articulación para ver si el paciente mejora con el movimiento. Esto, además de darnos tratamiento, nos va a ayudar a hacer que en telemedicina el examinador externo que estará generando los diagnósticos tenga todo un panorama sobre la reproducción y después del alivio. Porque, insisto, cuando el hombro duele, muchas cosas pueden ser. ¿Alguna duda de hasta este punto? Mira, veo a mis amigos de Tlalne que están aquí. ¿Alguna duda en Tlalne o en Tlalpan? Bueno, de Tlalne no veo nada. Ah, ya había alguien. ¿Alguna duda ya? Nada. Yo tengo una duda. Ah, sí, sí. Sí, por ejemplo, para poder realizar todos estos movimientos, estas técnicas que nos está mencionando, ¿hay alguno en donde no las realicemos, que tengamos así como contraindicado que mejor no ejecutamos, por ejemplo, los movimientos AP o las descoaptaciones y demás? Me preguntan que si hay alguna contraindicación para realizar el protocolo de Jeremy. Es cierto, ¿no, Ali? O sea, como si en algunos casos no podemos realizar Exacto, esto. exacto. Y la verdad es que, o sea, estamos solo realizando una parte de exploración. Yo no lo realizaría cuando hay un antecedente de trauma, hay un antecedente muy agudo, y ahí el médico es el que nos lo va a permitir en el modelo de telemedicina. En mi práctica clínica, yo tampoco lo realizo en personas que vengan con un exceso de irritabilidad, o sea, que tengan un dolor al reposo y que el mínimo de movimiento llegue a generar mucha sintomatología. Jeremy lo que propone son 3 estadios para la fase de rehabilitación, y este es como el salto del estadio 1 al estadio 2, ¿no? Donde mecánicamente puedes llegar a tener un alivio. Cuando no tienes alivio hay que aplicar antes los agentes físicos y bueno, todos los otros protocolos que podemos hacer para neuromodular, previo al alivio patológico o al alivio de la kinesiopatología, perdón. No sé si con esto te explico o bueno, ¿se ha entendido? Sí, gracias. Sí, perfecto. Entonces, como para cerrar, ¿cómo se pueden aliviar los síntomas en un problema de disfunción del hombro? Desde las cervicales, el cuello y el tórax. Desde la escápula y generando patrones de reacondicionamiento a la cabeza humeral. ¿Sí, chicos? Muy bien. Después, bueno, pasaríamos a la amplitud, a la medición de amplitud articular, ¿no? Donde ahora necesitamos tener un dato objetivo.
La goniometría de hombro en cierto punto es muy sencilla. Yo creo que no vale la pena a fisioterapeutas egresados que estemos realizando esta parte práctica. Lo único que sí es en mi práctica clínica también, con mi equipo de trabajo, he visto pacientes que han acudido con otros fisioterapeutas y que me dicen es que no gano en rotación los médicos me han dicho que tengo una rotación muy limitada o mucha rotación o ya tenía más rotación externa. Y cuando yo los veo en consulta, los posiciono en supino con abducción para medir las rotaciones y me doy cuenta que tienen números diferentes en mi medición a la que los otros examinadores han estado realizando. No es que las otras técnicas sean malas, ni mucho menos, solo que la forma en la que medimos en supino modifica en algunos ángulos, en un porcentaje muy importante, los patrones de rotación. La recomendación es que esta nos puede dar un rango de movimiento más completo, la escápula está más estabilizada, hay menos mecanismos de compensación para hacer rotación interna y externa, y es la que se recomienda para que podamos hacer la telemedicina. Lick, Sí. una pregunta. El que se mira en supino tiene que ver igual mucho con la parte del plano en que ponemos al paciente. Por ejemplo, lo colocamos en un plano escapular y es más viable valorar las rotaciones que medirlas en un plano sagital, por ejemplo. Un plano sagital coronal Sí, o bípedo. o anatómico, que habitualmente es como lo tratamos, ¿no? En un plano anatómico. Entonces, Ajá, en entonces, supino tiene que ver con esta parte del posicionamiento. ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues si continuamos con la parte de la examinación, seguirían ahora la parte de los test musculares. Los test musculares en la pantalla se van a explicar, bueno, una batería de pruebas. Primero, puede ser las técnicas del examen manual muscular. Estas son las típicas que están descritas en la bibliografía. Vamos a hacer unos ejercicios de homologación la próxima semana. Y después está el test de estabilidad en cadena cinética de la extremidad superior, cadena cinética cerrada de la extremidad superior. Este es un test que tiene mucha validez en deporte. De hecho, es una de las pruebas con las que se mide el performance o el desempeño físico de los miembros superiores. Por ejemplo, en equipos de NCAA, que es el programa juvenil de universidades en Estados Unidos, cuando van a hacer las pruebas para saber quién quiere estar en los equipos de fútbol americano, en los equipos de baloncesto y que van a hacer como parte de los equipos seleccionados, ¿no? Para representar a toda la universidad. Esa es una serie de pruebas y esta es una de las que nunca falta. Consiste en, mira, ¿podemos pasar, Fer, por favor? Primero pasamos a la otra. Gracias, ahí. Esta prueba consiste en poner al paciente en una posición de lagartija, con los brazos separados, y analizar la cantidad de toques que puede realizar en 15 segundos. En la parte lateral del artículo tendrán la parte de resultados. No sé si se pueda agrandar esa parte, Fer, pero bueno, está validado en hombres activos, en hombres sedentarios, en mujeres activas, en mujeres sedentarias y en deportistas. O sea, tiene mucha validez para poder realizar esto y vamos a poder tener números del performance muscular. Al final, no nada más medimos fuerza con esto, ¿no? Medimos algo de coordinación también, pero sobre todo lo que más medimos es estabilidad. Esta prueba también se tiene que suspender cuando se llega a generar alguna sintomatología, ¿vale? Hay una variación en lo que se describe la postura para hombres y para mujeres. Las técnicas que han estado validadas para hombres es con extensión de rodillas, es decir, la posición de la lagartija, como se mostraba en el video, y para mujeres es con las rodillas, la posición de la lagartija, pero con rodillas. Lick, ¿a cuánta distancia están ambas indicadores? Me preguntan que a cuánta distancia están cada indicadores. La medida protocolaria son 36 pulgadas, pero puede quedar a la altura de los hombros un poquito más abierto y ya está, porque unas personas tendrán más chiquito y 36 pulgadas le va a quedar más largo, pero bueno, lo que se ha medido según los estándares de los artículos investigados son 36 pulgadas.
Perfecto. Regresamos a la diapositiva. Ahora, de cara a la irritabilidad en el paciente, es importante que testemos algunos músculos para saber, por un lado, si la activación muscular llega a generar reproducción de síntomas o incluso alivio de síntomas. Los músculos que van a tener mayores implicaciones, según la bibliografía, según Anculs, por ejemplo, es este paper que estoy mostrando, es otra de las máximas investigadoras en la kinesiología del miembro superior, específicamente del hombro. Y lo que nos propone es que estemos trabajando con una discriminación de fuerza, reproducción de síntomas y alivio en el serrato anterior, en el trapecio en sus fibras superiores, en el supraespinoso, infraespinoso, en el bíceps, en el redondo menor y en el subescapular. Para poder realizar estas mediciones, se han generado una batería de pruebas que se han validado por medio de electromiografía. Y por medio de estos test podemos tener posiciones o posturas que nos van a dar mejores indicadores del desempeño de esta zona. En el video que se ha empezado a reproducir, que ya se acabó y que vamos a volver a reproducir, ahí pausa. El primero que se ve es el del trapecio. Entonces vamos a hacer ahí un gesto kinesiológico, yo voy a estar haciéndolo y todos lo van a estar haciendo conmigo. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Perfecto. Trapecio. Todos aquí, con trapecio. Muy bien. Conforme va avanzando el video, vamos a ir moviendo nuestro brazo. Ahí tenemos trapecio y vamos a hacer fuerza hacia el techo. Después vamos a tener al músculo supraespinoso. Este lo ponemos en un plano escapular. No bien cerrado, sino en un plano escapular. Pulgar hacia abajo y vamos a hacer la fuerza hacia el techo. ¿De acuerdo? El siguiente que seguiría sería el infraespinoso. Este se coloca en un ángulo de 45 grados. Ahorita va a avanzar ahí el video. Los 45 grados se pueden hacer en un plano escapular con la apertura de la mano aproximadamente. Y aquí vamos a hacer un ejercicio de rotación externa donde el examinador, como se ve en el video, ahí lo pausamos, Fer. Se ve cómo se resiste la rotación externa. Bueno, ya no se puede, pero no pasa nada. Podemos ponerlo. Después estará bíceps. Este sí se realiza en un plano anterior y con la palma en supinación y se resiste hacia el techo. Y por el último vamos a ir hacia atrás para realizar el posicionamiento del subescapular. Desde aquí lo que vamos a buscar es que la mano sea capaz de despegar de la zona lumbar. Esto se puede hacer resistido, primero en un plano activo para medir la fuerza en una zona activa y después se puede resistir un poco. Cuando sospechemos de algún paciente que tenga alguna tendinopatía y que posiblemente el médico también esté en este criterio de hipótesis de algún tendón particular, la respuesta del paciente podrá determinarnos también el tipo de dolor. Es decir, el dolor en el tendón tiene mucha más irritabilidad y llega a generar un cese de contracción. Cuando es un punto gatillo, lo que se siente solo es debilidad. Imaginemos a la prueba del supraespinoso. Si el supraespinoso tiene un punto gatillo y no una tendinopatía, cuando se le hagamos la prueba, el paciente nos va a decir que como que no siente fuerza o que ya no puede más. Si tiene una tendinopatía, cuando empieza a realizar el empuje, se le va a vencer. Y le ay, no. O sea, lo baja, es muy diferente. El dolor se puede quedar más tiempo. De hecho, esto se le llaman altos niveles de irritabilidad. Anculs ha determinado después de 1 minuto el alivio de sintomatología o el mantenimiento de la sintomatología para determinar alta irritabilidad o baja irritabilidad. Entonces, pacientes que se les duele mucho y después de 1 minuto siguen teniendo mucho dolor o siguen teniendo el dolor, no se ha aliviado, son pacientes conceptualizados en la casilla de alta irritabilidad y no se puede examinar mucho más. Esto lo vamos a tener en guía junto con el mismo médico, pero bueno, es una forma muy fácil o muy práctica en la que podemos tener la discriminación. Muy bien, pues a este punto vamos a realizar entonces la parte práctica, por favor. Vamos a realizarnos pruebas musculares y vamos a realizarnos las pruebas de amplitud activa. Aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio de razonamiento clínico
percibiendo o tratando de analizar a detalle el movimiento de la escápula, movimiento de clavícula, patrones de compensación, y después lo que más me interesa, que veamos el protocolo de Jeremy, en donde podamos estar realizando la corrección del tórax, los movimientos o reacondicionamiento en la glenohumeral, y el cambio en la escápula y en las cervicales, ¿vale? Muy bien, Ali, muchas gracias por hacerme ver que no mencioné el examen manual del Cerrato. Es una prueba muy importante también. Igual es del equipo de investigación de ANCUL. Examinó varias metodologías para que de una forma manual o con dinamómetro podamos tener criterios viables del diagnóstico de fuerza sobre el músculo serrato anterior. Lo que se le pide al paciente es que en una posición de, lo voy a hacer en este para que sea mejor, en una posición de supino, con el hombro a 90 grados de flexión, se le pide que lleve su nudillo hacia el techo. Y una vez que lo mantenga ahí, fuerte, congelada, el fisioterapeuta puede resistir. Si el fisioterapeuta es capaz de vencer, se podría asemejar a un examen manual muscular en la parte del grado 5, con una resistencia intensa para dejarle caer el peso y no le vencemos la distancia, se puede decir que el test es negativo. Se vence y se puede diagnosticar debilidad cuando realizamos esto y al paciente lo deprimimos o hacemos que el hombro toque la camilla. Relajada, relajada. Si hacemos esto, ahí. ¿Se ve? Gracias. Muy bien. No, gracias a ti. Continuaremos entonces ahora con la evaluación de las pruebas ortopédicas, por favor. Chicos, para esta parte me gustaría que todas las pruebas ortopédicas las estemos realizando de una forma guiada, o sea, donde se estén viendo en el video y todos estemos realizando las mismas pruebas conforme van avanzando las diapositivas. Entonces vamos a tener a una guía. Yo pude estarlas haciendo, pero les quiero presumir que pudimos cargar los videos del Cleland, por el Student School que tiene el libro, y pues de estarlo haciendo yo, a que lo esté haciendo los expertos en Boston, mejor ellos. Y después conseguí los videos del curso de diagnóstico que da Paul Mitken y Joshua Cleland en Estados Unidos. Ellos vinieron hace unos 3 años a dar una certificación de diagnóstico y me los dejaron y me dijeron que los podía usar para todos los cursos que quisiera. Entonces, de IPET, pues, ¿no? Se los dejaron a IPET. Entonces, vamos a utilizar los mismos videos que estos pedazos de autores que son los que determinan el diagnóstico en el mundo, ¿no? Con todos sus libros y los trabajos, ejecutan para que también vean a ellos mismos. Bueno, en una primera instancia están las pruebas para lesiones del supraespinoso, de los músculos. Están las pruebas de las latas, ¿no? De esta lata llena y lata vacía. Y están el lateral Hobbs, que es uno de los test con mayor índices de fiabilidad para la evaluación de la integridad del espacio subacromial. El que está ahí es Paul Mitken. Él está realizando la prueba de lata llena y cuando el vaso va hacia abajo, tiene la prueba de lata vacía. Esta prueba ayuda a determinar el posicionamiento del tubérculo mayor del húmero. Como recordarán, cuando lo estábamos realizando en la palpación, cuando tenemos la rotación interna, estamos testando la compresión del tubérculo mayor, pero cuando hacemos una rotación externa, el tubérculo mayor se va hacia lateral, queda predispuesto el tubérculo menor, abrimos el espacio del subacromial y si esta prueba llega a generar un alivio con este movimiento, estaríamos hablando de que algo en el espacio subacromial se estaría modificando. Es una prueba que va a dar positivo si tiene mecanismo de reproducción y mecanismo de alivio. Y después está el lateral Hop test, ¿no? Esa, ¿la puedes poner por favor? Gracias. Para este vamos a tener al paciente en sedente. Le vamos a pedir que realice una abducción
y una rotación interna con el brazo. Y sobre este punto se le va a hacer resistencia, como si el paciente quisiera dar un codazo. Es una forma en la que realizamos el mismo criterio, solo que en vez de que estemos en este plano escapular, lo cerramos más. Parece que es más específica esta prueba. A alguna persona que tenga algún otro elemento le puede dar sensibilidad sobre este punto y acá ya no tanto. Entonces, el tener el complemento de esta batería de clústeres nos puede ayudar a tener mayores datos. ¿Lo hacemos, por favor? Venga, entonces, muy bien, rápido, yo lo digo, así, son de segunditos. Venga, entonces, rápido, estamos todos ahí. Vamos a hacer lata llena, arriba, pulgar, ahí, perfecto. Y después hacemos la resistencia, lo vamos a resistirlo. Lata vacía. Lateral hop test. Perfecto. Lateral hop test. Desde esta posición y ahí lo resistimos. Muy bien, cambiamos. Rápido, rápido, cambiamos. Nos queda el hombro que nos quede, ¿eh? Ahí. Lata llena, en plano escapular. Lata vacía. Y lateral hop test. Excelente. ¿Se quedan ahí? Siguiente prueba. Las siguientes pruebas que vamos a realizar son las pruebas de NIR y las pruebas de Hapcon and Kennedy. Estas pruebas hacen el cierre subescapular. En el primer video lo que hacemos es fijar a la clavícula y al acromion y generar la máxima flexión para analizar el deslizamiento o la compresión que tenga el espacio subacromial. En la segunda prueba lo que realizamos es un posicionamiento, un cierre del espacio subacromial y lo que hace el examinador es forzar al cierre, como si intentara de hacer que el tubérculo mayor del húmero rozara sobre la parte del techo acromial, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿hacemos NIR, por favor? Fijamos acreo de clavícula. La primera, como en el primer video. Gracias, Fer. Ahí. Hacemos NIR, donde fijamos y vamos a realizar la flexión junto con el video. Ahí. Y después vamos a hacer el test de Kennedy, donde vamos a realizar la flexión y forzamos la rotación interna. Es en una posición neutra, ¿eh? O sea, desde aquí hacia acá. Aquí. Muy bien, cambiamos, por favor. Examinado, examina. El que examinó va a ser examinado. Y hacemos NIR. Perfecto. Y segunda, hacemos el test de Hawking y Kennedy. Fantástico. ¿Alguna duda? ¿En otros campus alguna duda? Muy bien. Entonces vayamos a la siguiente prueba. Estas también son pruebas para el pinzamiento subacromial. Vamos a hacer el test de aducción forzada. Se le pide al paciente que se toque ahí. Se le pide al paciente que toque su mismo hombro y se realiza una aducción para generar el cierre o la flexión en la articulación acromioclavicular. Y después se hace el Jochum test. En el Jochum test lo que se le pide es al paciente que se toque la articulación acromioclavicular contraria y desde aquí se realiza una elevación del codo. Entonces, hacemos por favor todos el test de aducción. Esta es pasiva, se forza. Eso es, eso es. Y después el test de Jochum, ahí, y se resiste. Perfecto. Y cambiamos. Hacemos no repetimos ver atrás. Muy bien. Bueno, no pasa nada. Hacemos aducción forzada. No es resistida, es forzada. Es hacia aquí, relajado. Ahí. Eso es. ¿Sentiste eso? Ya. Y después hacemos la Jochum. Muy bien. Y ahora sí pasamos a la siguiente prueba. Vamos a hacer Jagerson. Esta es una prueba que nos va a dar fiabilidad sobre los desgarros del labrum y también tiene indicadores para bíceps, un poco, el surgimiento de bíceps. Consiste en que fijemos al paciente en una posición del hombro, en una posición neutra con el codo a 90 grados.
limitemos la parte del cuarto distal del antebrazo y a partir de aquí frenemos o resistemos la supinación. Muy bien. Muy bien, volvemos a poner el video, por favor. Déjenme ver a los otros lugares del mundo. Y cambiamos. Y hacemos Jefferson. Perfecto. Hacemos la otra batería de pruebas, por favor. Ahí, vamos a hacer Gerber y vamos a hacer el belly press. La parte del Gerber es muy parecida a la prueba del subescapular. Esta es una prueba que estará ligada a los desgarros del músculo subescapular. Consiste en que le pidamos al paciente que genere la extensión o que despegue la mano de la espalda y después que la mantenga. La prueba va a ser positiva si el paciente no puede mantener la mano despegada. Es decir, va a ser positiva si pasa eso, si se cae. Se vio en el video, ¿no? Muy bien. Y después vamos a hacer el belly press. ¿Le podemos poner play, por favor? Esta también es una prueba resistida sobre la rotación interna en un plano no habitual. Ahí lo que se le pide al paciente es que realice una compresión o fuerza de su mano hacia el ombligo. Y esta prueba puede ser positiva si el paciente lo hace con la muñeca o lo hace con los dedos, si no tiene capacidad de hacerlo desde el hombro. Muy bien. Entonces vamos a realizar examinadores y examinados. Perfecto. Hacemos la primera, por favor. Gerber, todos Gerber. Ahí. No, pero solo acuérdense que en Gerber el fisio lleva la extensión pasiva y le dice al paciente que ahí lo mantenga. No se la resiste, ¿eh? Pero, ¿se le hiciste resistida? Solo la separaste y le dio... Muy bien, qué buen subescapular del chico de gris de Tlalnepantla, ¿eh? No, pero le dolió. Muy bien, y hacemos el belly press también, por favor. Belly press, belly press. Muy bien. Cambiamos, examinado a ser examinador, examinador a ser examinado. Y vamos a hacer Gerber. Se hace el movimiento pasivo, se le pide que ahí lo mantenga y ahí se mantiene. Si la persona no puede mantenerlo despegado, es positivo. Y después hacemos belly press, por favor. Perfecto.